Ejecutivo con 30 días para observar u objetar el proyecto de ley de simplificación tributaria. El documento fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional con 83 votos. Consejo de Administración Legislativa calificó el pedido de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, propuesto por la legisladora Yanine Cruz. Por unanimidad, Pleno de la Asamblea Nacional dio paso al proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas. Hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 10 de diciembre de 2019, saludos amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega como cada tarde a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live, enseguida la información. Iniciamos. La Asamblea Nacional remitirá al Ejecutivo el proyecto de ley de simplificación tributaria. Esta iniciativa fue aprobada con 83 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. 83 votos afirmativos, 8 negativos, 0 blancos, 37 abstenciones. Fueron necesarios 83 votos para que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley de simplificación tributaria. 23 legisladores tomaron la palabra. Previamente, el ponente de la iniciativa, el asambleísta Daniel Mendoza, expuso los aspectos de la propuesta, que busca recaudar alrededor de 620 millones de dólares. Esta asamblea le da un mensaje al país de que estamos del lado de las familias ecuatorianas. Entre los aspectos que incluye el texto, se grava con el 12% del IVA al consumo de plataformas digitales, como televisión por internet, movilidad y música. Se determina la reducción del 10% del impuesto a la renta para los contribuyentes afectados por el paro nacional. Se incluyen a los habitantes de las provincias de Cañar y Carchi. ¿Cómo no apoyar el IVA cero para las tiras reactivas para medir la glucosa? Mi provincia es absolutamente agrícola y ganadera. Establece la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de créditos educativos y becas. Perdona los intereses y recargos para los sectores agrícola, pecuario y pesquero que hayan contratado créditos con la Corporación Financiera Nacional y Banecuador. Se han incluido también beneficios para las electrolineras, un IVA cero al servicio de carga de automóviles eléctricos. Y se fija la transferencia de forma directa de las asignaciones a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, a través de cuentas especiales del Banco Central. Como hecho anecdótico, mientras se discutía el proyecto de ley, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, celebró la aprobación del documento. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y varias reacciones surgen tras la aprobación del proyecto de ley de simplificación tributaria. Legisladores de las bancadas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano mostraron su inconformidad por la inclusión de artículos que, según alegaron, no fueron aprobados por la comisión que tramitó este proyecto. Finalmente el texto fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero los asambleístas Lira Villalba, de las filas de la Revolución Ciudadana, Henry Kronfle y Vicente Tallano, del Partido Social Cristiano, denunciaron la inclusión de un artículo que no fue parte del acuerdo dentro de la Comisión del Régimen Económico. Aparece con un cambio de nombre, con un cambio de número y con una modificación del texto que termina diciendo lo mismo y que desde luego ayer levantó las alertas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sabemos que eso puede costar alrededor de 250 millones de dólares y el pueblo ecuatoriano pagando 600 millones de dólares más en impuestos, algo que no es entendible. Nos enviaron a las curules un proyecto y luego creo que ni de 5 minutos mandaron a votar. Yo creo que inclusive los señores de la mayoría no saben por qué votaron. Ellos se refieren al artículo sobre el devengamiento del pago del espectro radioeléctrico por parte de las telefónicas. Ese aspecto era considerado una línea roja
por lo que la Comisión del Régimen Económico decidió excluirlo del informe para segundo debate. Porque se tratan principalmente de recursos públicos, no es que va a hacer una obra social a empresas, sino va a usar de los recursos que no le va a pagar el Estado para invertir sin un control. Lo quisieron escudar bajo el hecho de que iba a llegar conectividad a las parroquias rurales bajo una pseudo inversión, pero no hay un plan de aquello, no hay ninguna garantía de que esa inversión va a existir y por lo tanto ahí hay un beneficiario directo que son las telefónicas. Desde Alianza País también hubo sorpresa por la inclusión de ese artículo. Así lo reconoció la asambleísta Ana Belén Marín. Así que sí, con preocupación que se haya incluido este articulado de última hora, pero yo más bien quería ver en positivo todos los demás articulados que sí han recibido la acogida de la gran mayoría de los asambleístas y que estaríamos a la expectativa de lo que el Ejecutivo decida. Intentamos obtener una reacción por parte del asambleísta Daniel Mendoza, presidente de la Comisión del Régimen Económico, pero no acudió a la sesión plenaria de este martes. Ahora el texto está en manos del Ejecutivo, que en el plazo de 30 días podrá observar u objetar la propuesta. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente a propósito de la jornada que cumplió el Pleno de la Asamblea Nacional la víspera con la aprobación, el debate previo y la aprobación del proyecto de ley de progresividad tributaria, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con la asambleísta Gabriela Larreategui. Gabriela Larreategui, abogada, asambleísta por Pichincha por el movimiento Suma, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Bien, asambleísta Larreategui, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias y un saludo a los televidentes. Hablábamos de esta jornada extensa que tuvo el Pleno de la Asamblea Nacional la víspera, cuando finalmente y después de cerca de 5 horas aproximadamente de debate se aprobó el proyecto de ley ya no de simplicidad, sino de simplificación y progresividad tributaria urgente en materia económica. Una mirada un poco más general para arrancar esta entrevista respecto de lo que fue el análisis de este proyecto de ley remitido por el Ejecutivo. Bueno, el análisis demoró aproximadamente unos 15 días, me parece. Lo iniciamos ya con un camino un poco avanzado. Las comparecencias son básicamente las mismas que ya habíamos recibido en el primer debate, entonces en este proceso ya no tuvimos tantas comparecencias. Algunas se repitieron de las que tuvimos, perdón, no en el primer debate, sino en la ley anterior. Como los temas tributarios y algunos de los otros se repetían, ya no se volvieron a tomar estas comparecencias, salvo algunas que sí las volvimos a tomar. Pero ya teníamos cierto camino adelantado, ya teníamos algunos criterios, incluso en el proyecto que presentó el presidente se habían tomado ya algunos criterios de los asambleístas que los habíamos esgrimido en la ley anterior, entre ellas, por ejemplo, en el tema de la no deducibilidad de gastos personales de las personas que ganan más de $100,000, yo había sugerido en el proyecto anterior que se exceptúen, o sea, que se permita la deducibilidad de los gastos por salud en caso de enfermedades catastróficas, huérfanas, del titular, del sujeto pasivo o de sus familiares. Y esto ya vino incluido en este nuevo proyecto de ley. Eso entre algunas otras sugerencias que se habían tomado del proyecto anterior, que hicieron en cierto modo más fácil el tratamiento, sin decir que no haya habido conflictos y que no haya habido un debate profundo en algunos temas. Por ejemplo, en fundas plásticas, que puede sonar un tema tan sencillo, el debate se repitió y se repitió y se repitió por posturas diferentes, y creo que en particular la mía, en que estuve todo el tiempo en contra, primero, de que se pongan solamente las fundas tipo acarreo o camiseta. Yo creo que todas las fundas que entregan los comercios, que son las que son objeto del impuesto en este momento, deberían tener este impuesto sin importar la forma de la funda, porque es un tema de forma, ni siquiera es un tema de tamaño. Y además que se tenía que implantar de una vez el impuesto del 10% de ICE sobre las fundas plásticas, con el fin de que sea que sea contundente, que sea un tema fuerte, que haga que la gente evite comprar estas fundas. Al final es un pago, que evite usar estas fundas, solicitar las fundas a los establecimientos comerciales, y que nos acostumbremos poco a poco a llevar nuestras propias fundas. Porque aquí el tema pasa por un aspecto de responsabilidad ambiental.
El tema pasa exactamente por un tema de cambio de comportamiento para poder ayudar a un control de temas de contaminación del ambiente. Entonces, normalmente lo dice básicamente las prácticas tributarias nos dicen que si es que se quiere cuando se establecen impuestos, la gente se acostumbre al impuesto y el impacto sea menos fuerte en el diario vivir de la gente, se lo implante progresivamente, es decir, un año un tanto por ciento, el siguiente año un tanto por ciento. En este caso, no queremos que la gente se acostumbre, queremos que la gente evite el consumo de fundas plásticas. Entonces, para mí sigue sin tener ningún sentido esto de implementar, se cambió los porcentajes, pero se va a implementar 4% en un año, 6% el otro, 8% el otro año y 10% el siguiente año. Es decir, recién en 4 años llegaríamos al 10%. A mí me parece que es un absurdo porque el propósito de un impuesto del consumo de especiales, del impuesto a los consumos especiales en fundas plásticas, es que la gente cambie su comportamiento, no que se acostumbre al impuesto. Correcto. Ahora bien, asambleísta Larreategui, usted ya lo ha dicho, el trámite de este segundo y definitivo proyecto remitido por el Ejecutivo un poco fue más ágil, si se quiere, porque ya se tenían insumos respecto de lo que había sido la discusión del primer proyecto y porque mucho de ese, o no mucho, pero parte de ese proyecto fue acogido en esta propuesta final que ayer fue sometida a votación. Al respecto se dijo que este proyecto era beneficioso, era mucho mejor respecto de la versión original que tenía más de 400 artículos, este tenía en efecto mucho menos. ¿Cuál es la lectura y la visión de Gabriela Larreategui respecto de esta segunda propuesta definitiva remitida por el Ejecutivo? ¿Beneficia? ¿En qué medida beneficia? ¿Apunta a los objetivos que fueron establecidos en este documento? Para empezar, decir que el Ejecutivo nos terminó dando la razón. Habíamos propuesto desde un principio que este proyecto se divida, que podamos tratar en cierta parte, que podemos tratar la parte monetaria financiera, que se lo quite, Código Orgánico Monetario Financiero, Código Orgánico de Planificación, y que tratemos del resto que nos dejaba con 200 artículos aproximadamente, pero que hubiera sido más realista el trato y un mejor trato de ese proyecto. Finalmente eso no sucedió. Pudimos haberlo consensuado con el Ejecutivo, no nos aceptaron esa posición y se terminó archivando ese proyecto. Vino con mucho menos de lo que nos hubiéramos quedado, vino con un poco más de 50 artículos, que evidentemente tenían una reforma tributaria dirigida hacia lograr una recaudación para los años que están por venir para cerrar un déficit fiscal. Entonces, en ese sentido, obviamente cumple con su propósito. Hay mucha gente que dice este proyecto económico urgente de impuestos es una ley impuestera. Sí, o sea, y tiene objetivo solo de recaudación. Creo que es una obviedad que una ley que establece impuestos lo que pretende es recaudar. Eso es definitivamente una obviedad. En ese sentido se cumple con el propósito que era justamente tener una mayor recaudación. Es una pena que cada vez que tengamos problemas económicos recurramos a gravar impuestos, pero en este sentido, en esta ocasión, en esta situación en la que se encuentra el país, con un déficit tan profundo, con un problema con la eliminación de los subsidios que se dio en el mes de octubre, bueno, ya un poco conocemos todo el panorama que tenemos presente. De algún modo teníamos que cubrir ese hueco fiscal y son las mismas empresas las que están sujetas a esta contribución del 0,1% de los ingresos mayores a $1 millón que han dicho sí, vamos a contribuir. Y lo que sí se cumple en este proyecto es que esta recaudación se la hace sobre aquellas personas que ganan más, que están en los deciles superiores. No se afecta realmente a los ciudadanos que más necesitan, a las clases bajas, a la clase media muy poco en el tema de los planes de pospago de los celulares, pero en general la recaudación fuerte está en los deciles superiores. Correcto. En cuanto a los aspectos positivos de este proyecto de ley, asambleísta Larreategui, pregunto esto porque muchos legisladores, pese a que se mantuvieron en desacuerdo con determinados temas, sí respaldaron iniciativas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la reducción del 10% del impuesto a la renta para aquellas
para aquellos contribuyentes que fueron afectados por el paro nacional, lo que tiene que ver con las multas y recargos derivados de créditos educativos, que fue una medida ampliamente saludada por varios legisladores. ¿Qué destaca usted como positivo de este proyecto? Hay muchas cosas positivas por destacar. Yo creo que si vamos un poquito en el orden que está planteado en la ley, primero están los créditos, la remisión de intereses, multas y recargos para los créditos, beneficiarios de créditos estudiantiles y de becas otorgadas por el Estado. Este es un tema que ha sido muy complicado, son como 6.000 familias que tienen este problema, en que pidieron los créditos, terminaron de estudiar, por la crisis del país no han conseguido trabajo, se les pone prohibiciones de laborar en el sector público, terminan saliendo del trabajo incluso los garantes, porque están como deudores solidarios ante el sector público. Si es que han conseguido trabajo en el sector público, les han botado de los trabajos en el sector público. Entonces se ha convertido realmente en una bola de nieve que no ha permitido ni que paguen ni que puedan trabajar para pagar. Con leyes muy fuertes, 20% de facilidades de pago y hasta con incongruencias en la legislación. Este tema se soluciona a través de una remisión, y no solamente la remisión, sino es un cúmulo de normas que están en esta ley que pretende solucionarles la vida. Lo mismo aplica para beneficiarios de créditos de Ban Ecuador, de CFN, que igual por la crisis no han podido pagar y se les está dando facilidades de pago. Tenemos el caso de los vehículos muertos, que son también miles de familias cuyo vehículo ha sido deshuesado, ha sido robado, ha sido destruido en accidentes o en calamidades, en desastres naturales, que dejaron de ser propiedades. El vehículo ya no es propiedad, yo ya no he tenido el vehículo 20 años, sin embargo de eso, hace unos pocos años, hace un año más o menos, saltaron en los sistemas de las autoridades, autoridad tributaria y autoridad de tránsito, deudas como producto de un impuesto a la propiedad. Pero ¿de qué impuesto a la propiedad estamos hablando si esta gente ya no era dueña de este carro? O sea, ya no era dueña realmente de este carro, seguía constando en las bases de datos, pero el carro ya no existía, ya fue deshuesado, fue chatarrizado. Y son deudas millonarias que vienen de hace 20 años atrás. Yo creo sinceramente que las autoridades podían haber dado de baja estas obligaciones constatando la realidad, sobre todo la falta de propiedad. ¿Esto también se subsana ahora? Esto se está subsanando ahora, incluso en este tema, y es increíble, hay unos impuestos por la propiedad de vehículos que son de juguete, que son estos Polaris o que son estos, pero los chiquitos, hasta 65 centímetros cúbicos, unas motos chiquititas de 50 centímetros cúbicos, que en aduana, por algún error de algún funcionario de aduana, les ponen como vehículos, y no son vehículos destinados a la circulación. Entonces, son vehículos que están debiendo ahorita $900 de impuestos, una cosa realmente de locos, que también se está solucionando y se lo está solucionando para el futuro. Otros aspectos positivos de la ley ya en el tema tributario es la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, la simplificación de trámites para los pequeños empresarios, que consisten en una declaración, que las declaraciones de IVA ya no serán mensuales sino semestrales, que ya no tendrán que hacer retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente, si bien le dan liquidez al Estado, son una carga formal muy grande para el contribuyente, y en eso de las cargas formales, la presión tributaria no debe medirse solamente por cuánto termino pagando de impuestos, sino también por cuánto me cuesta cumplir con las obligaciones. Entonces, la carga tributaria para las pequeñas empresas con estas obligaciones como la de retener es una carga muy fuerte, que bien puede ser cubierta por las grandes empresas, que cubrirían ya el 95% de la información, porque aparte de la liquidez que nos da las retenciones de la fuente, en realidad lo que la mayor ventaja, lo más positivo que tienen las retenciones es la información que le dan a las autoridades tributarias, pero que puede ser cubierta por los contribuyentes más grandes, quienes seguirán teniendo la obligación de retener. Logramos introducir en el debate de la ley una reducción del ICE a los vehículos que vengan con mayores seguridades. Si nosotros nos comparamos con la región, con otros países, vemos que nuestros carros son importados con muy pocas seguridades, porque las seguridades obviamente cuestan. Entonces, como un incentivo y como una política de prevención de muertes en las vías, se incluyó esta sugerencia que fue por la Asociación de Vehículos de Automotores del Ecuador. Ellos en una de las comparecencias nos habían sugerido, yo insistí en esa sugerencia porque me pareció que era muy
Necesaria. Sí, necesaria justamente para proteger las vidas en nuestras vías. Así es. Obviamente no van a evitar los accidentes, pero sí van a evitar que las personas que se encuentran dentro de un carro que tiene mayores seguridades cuando tienen un accidente tengan muchas más probabilidades de sobrevivir. Estos son temas como 4 o más airbags, el tema del ensayo de poste, protección de peatones, algunas cosas que ya que los que saben de autos entenderán mejor que uno, pero que son importantes. Eso entre otros beneficios. Ahora bien, asambleísta Larreategui, un poco para concluir, más allá de que la Asamblea Nacional hizo su parte, el proyecto pasa al Ejecutivo para la revisión correspondiente, la sanción favorable o el veto de ser el caso en determinado aspecto, queda todavía la duda de aquí en más qué. Porque se ha adoptado esta medida, como usted ya lo ha dicho, para cubrir el déficit fiscal. Sin embargo, ¿qué pasa con la economía de nuestro país? ¿Qué más será necesario? Mucho se ha dicho de que será necesario a futuro adoptar otras medidas precisamente para sostener la economía del país. Bueno, primero decir que yo creo que es lamentable que el presidente tenga un tiempo tan corto en este momento para vetar y que entre a regir a partir del que se ha publicado antes del 31 de diciembre en el registro oficial, pero dadas las circunstancias y todo lo que pasó ayer, el presidente debería hacer un veto. Se incluyeron ciertos temas que no se debatieron en la comisión, como el tema de la extinción de ICE, los vehículos que se entregaron a la fuerza pública, y lo que es más grave, el tema del devengamiento, que ya se había dicho que se sacaba en una reforma a la ley de telecomunicaciones, pero que ayer, 2 minutos antes de votar, ya estaba otra vez en el texto de la ley. Entonces esas cosas han tenido un rechazo contundente de los asambleístas porque nadie estuvo de acuerdo, nadie supo que se iba a incluir esta disposición que ya estaba eliminada. Por otra parte, en temas económicos, definitivamente el tema del subsidio es una cosa que hay que analizarla. Ojalá el gobierno en el primer trimestre del año que viene elimine el subsidio a la gasolina extra y que el diésel al menos se haga ya un plan para ir eliminándolo poco a poco. De manera progresiva. De manera progresiva. Yo creo que sí se necesitaba que sea progresivo, que sí se necesita focalizar este subsidio, al menos temporalmente en cierto sector de la población, pero no podemos seguir sosteniendo diésel para contrabando, para generación de droga y por último para carros incluso de alta gama, ¿no? Y carros que a veces yo digo ni siquiera deberían poder circular. Ford F-150 que son gigantes y que funcionan a diésel. Muchas veces estos subsidios terminan siendo gozados por quienes más tienen y por quienes deberían pagar estos bienes con sus propios medios. Correcto. Pero lo mismo pasa con los gastos tributarios, lo mismo pasa con las exenciones, lo mismo pasa por las deducciones. Entonces, si vamos a un sostenimiento y a una verdadera estabilidad del sistema fiscal, de estabilidad de la economía, porque hay que entender una cosa, estas reformas consecutivas, una reforma tributaria cada año, cambiar las reglas, definitivamente no nos ayudan en nada para atraer la inversión. Lo que nos va a ayudar a atraer la inversión es tener un sistema económico primero y un sistema tributario, y me quiero enfocar en el sistema tributario, que sea estable, que cumpla con los principios de progresividad, de equidad, horizontal, vertical, generalidad. Y muchas veces el problema el problema que tenemos en nuestro sistema tributario es que está lleno de gastos tributarios, de deducciones, de exenciones, que al igual que los subsidios muchas veces terminan focalizándose y terminan beneficiando a las personas que más tienen y que nunca son analizados. En nuestro país el Servicio de Rentas Internas nos da un reporte año a año de cuánto se ha gastado en estos gastos tributarios, cuánto es el cuantificado el gasto tributario, más o menos les tratan de focalizar en, bueno, este es ambiental, este es de política económica, este es política de salud, pero ya hacer un verdadero análisis de a quiénes están beneficiando estos gastos tributarios, en quiénes se enfocan estos gastos tributarios, si es que cumplen algún tipo de política pública, si es que cumplen algún tipo de meta parafiscal, no se hace realmente en el país. O sea, aparte de decir, este es el monto y este es la meta parafiscal, no se hace un verdadero análisis de a quién está beneficiando,
y cómo se está beneficiando, cómo se está cumpliendo una política pública a través de este gasto fiscal. Entonces, una verdadera reforma tributaria debería analizar estas cosas, debería ser muy profundo en analizar estas cosas, y también deberíamos dejar de introducir beneficios tributarios en la Asamblea sin un debido análisis de a quién se les va a beneficiar, por qué, correcto, para qué. Correcto, y en lo posterior el debido seguimiento asambleísta. De ahí que las miradas están puestas en las acciones futuras que tome el gobierno nacional en cuanto a la economía del país. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Ha sido la presencia de la asambleísta Gabriela Larreategui, asambleísta por Pichincha, por Suma, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, que, como decíamos, analizó este proyecto de ley de simplificación y progresividad tributaria aprobado la víspera por la Asamblea Nacional. Y en más noticias les contamos que las observaciones del Ejecutivo a la Proforma Presupuestaria 2020 ya están en la Asamblea Nacional. Los legisladores tendrán 10 días para debatir este documento en el Pleno. El 28 de noviembre, con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el documento que incorpora 17 observaciones a la proforma presupuestaria. El asambleísta Esteban Albornoz recuerda cuáles fueron estas propuestas, elaboradas por la Comisión de Desarrollo Económico. Fundamentalmente estuvieron enfocadas para que existan los recursos adecuados para salud, para educación, para seguridad, para las universidades, para los GATS. También nos preocupaba la forma en que se ejecuta el presupuesto, y hay observaciones con relación a este tema. Una vez aprobado el documento, fue remitido al Ejecutivo para que analice estas propuestas. Cumpliendo con el proceso correspondiente, el documento volvió a la Asamblea Nacional. Es así que los legisladores conocieron que el Ejecutivo acogió 2 de las 17 propuestas. El legislador Homero Castañer comenta cuáles son. El tema de la observación 8 frente a la reducción de presupuesto para que se aplique la ley de erradicación y prevención de violencia de género. Y la otra observación es el tema de un ítem que era de cartografía, que estaba puesto 595 millones de dólares, no nos supo explicar el Frente Económico la motivación, y han hecho la separación contable de esos rubros. Ahora el documento debe ser debatido en el Pleno, donde los legisladores tienen 2 caminos: allanarse o ratificarse. Según Guillermo Celi, César Ron y Germo y Calle, la decisión será continuar con la iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional. Son las 2 observaciones que yo he planteado, que las ha acogido, pero no son las únicas. Vamos a revisar y bueno, los 137 legisladores tenemos la responsabilidad con nuestro voto. La ratificación de parte de la Asamblea, en cuyo caso se necesitan 92 votos. No lo veo tan fácil. Vamos a ratificarnos en las observaciones. Esto es producto de un trabajo y de un análisis. Tal como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 102, la Asamblea Nacional podrá ratificar sus observaciones con el voto de los 2/3 de sus integrantes. De no haber este acuerdo, la decisión del Ejecutivo entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Se espera que en los próximos días el presidente de la Asamblea Nacional convoque a pleno para este debate. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó la solicitud de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, presentada por la asambleísta Yanine Cruz, por un supuesto incumplimiento de funciones. Además, se resolvió dar paso a la solicitud de prórroga para que la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia continúe con su trabajo hasta marzo. 4 temas resolvió el Consejo de Administración Legislativa. En primer lugar, calificaron la solicitud de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, propuesto por Yanine Cruz. La legisladora Cristina Reyes informa que el CAL dio paso al inicio de este proceso, pues la solicitud cumplía con los requisitos correspondientes. Fue la calificación por el cumplimiento de los requisitos del juicio político presentado contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. El CAL únicamente verifica el cumplimiento o no de los requisitos. Mientras que Ana Belén Marín explica que una vez que el CAL calificó este pedido, la Comisión de Fiscalización debe ser informada para continuar con el proceso. Lo que se hace es juntar todos los alcances, porque hay 2 alcances, entonces hay un oficio inicial más 2 alcances, esto está incluido en la resolución, entonces la idea es que todo el paquete del tema del juicio político vaya a la Comisión de Fiscalización.
También conocieron 2 propuestas de proyectos de ley que el CAL decidió reenviar a la Unidad de Técnica Legislativa, pues resultan propuestas inconstitucionales. Cristina Reyes lo explica. Devolvimos y archivamos 2 proyectos de ley que trataban de dar asignaciones presupuestarias, algo que está expresamente prohibido para los legisladores. Finalmente, el Consejo de Administración Legislativa aprobó la prórroga solicitada por la presidenta de la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia para continuar con su trabajo hasta el 31 de marzo de 2020. La asambleísta Encarnación Ducci solicitó una prórroga para el funcionamiento de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, de las reformas que se están trabajando a favor de los niños y adolescentes del país, y se ha concedido esta prórroga hasta marzo del próximo año. Con la calificación favorable para dar inicio con el proceso de juicio político, la Comisión de Fiscalización deberá elaborar un cronograma de actividades para desarrollar esta investigación que resulte en un informe con una recomendación para el Pleno. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en otros temas, el 9 de junio de cada año se conmemorará en el país el Día del Voto Femenino. Así lo aprobó el Pleno del Parlamento este martes tras acoger una propuesta presentada por la asambleísta Gloria Astudillo. Con 107 votos afirmativos, el Pleno resolvió que el 9 de junio de cada año se celebre el Día del Voto Femenino, en honor al legado de Matilde Hidalgo de Procel, resolución presentada por la asambleísta Gloria Astudillo. Considero que hoy es el momento para recordar, agradecer y homenajear. Los legisladores aprobaron con optimismo este proyecto de resolución. Mencionaron la lucha de Matilde Hidalgo de Procel para reconocer los derechos de las mujeres. Verónica Arias dijo que gracias a esta lojana, las mujeres no fueron más espectadoras y se convirtieron en protagonistas. Gracias a la histórica lucha de Matilde Hidalgo, hoy el 40% de este Parlamento somos mujeres. Marcela Guiñaga se unió a este ideal. Dijo que se debe reconocer la memoria histórica de esta mujer feminista, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Que hoy rememoremos a Matilde Hidalgo Navarro por sus logros, por sus aciertos, por su lucha incansable. En este contexto, en el 2025, el Ecuador tendrá una mujer en el binomio presidencial, garantizando la paridad. Así lo reconoció Jimena Peña al recordar el proyecto de reformas al Código de la Democracia que aprobó la Asamblea Nacional. Estoy segura que en el futuro también hablarán de cómo este Parlamento sentó un precedente histórico para la región, garantizando la paridad en el binomio presidencial. No solo las mujeres aportaron con este proyecto de resolución. El legislador Jaime Olivo mencionó a las mujeres ecuatorianas íconos de la lucha por la igualdad de derechos. No puedo dejar de mencionar la compañera Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, Manuelita Sáenz, Manuela Cañizares y muchos más. Y también hubo un reconocimiento de parte del legislador César Ron para sus colegas asambleístas, con aplausos en reconocimiento a su labor. Quiero pedirles a los hombres de esta asamblea que le rendamos un justo homenaje, dándoles un voto de aplauso. Gracias, señor presidente. Con la aprobación de esta resolución, cada 9 de junio se celebrará el Día del Voto Femenino en Ecuador. Se reconoce el legado de Matilde Hidalgo de Procel. Se solicita al Ministerio de Educación y Cultura promuevan su legado y se dispone la coordinación de relaciones internacionales para articular con los otros parlamentos de Latinoamérica el reconocimiento a su memoria. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Con 95 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Empresas Públicas que modifica el artículo 47 relativo al control y auditorías. La normativa establece que la Contraloría realice el control externo a través de empresas especializadas. Con 95 votos, el Pleno de la Asamblea dio paso a las reformas a la Ley de Empresas Públicas. El ponente Esteban Albornoz destacó los beneficios de la normativa. Añadió las observaciones que fueron remitidas desde la Contraloría General del Estado. Sin perjuicio de las auditorías externas que pueda efectuar la Contraloría General del Estado. Se publique que también exista la obligatoriedad de que las firmas calificadas por la Contraloría General del Estado
sean publicadas en la página web de la Contraloría para que sea mucho más eficiente las empresas públicas. La lucha contra la corrupción fue un eje destacado por el legislador Guillermo Celi. Lamentó que la información de las empresas públicas sobre los estados financieros no se auditen. Reveló que en la actualidad solo son el 25%. Estas son las leyes que necesita el país para poner un coto, un freno a estas empresas públicas. Se crearon 21 empresas públicas, muchas de ellas con mucha tela de duda. Hay que exigir que las empresas públicas cumplan con la ley. Es su obligación tener balances auditados, indicó Fernando Callejas, representante de la provincia de Tungurahua. Cumplan con su obligación moral y legal con los ecuatorianos y tengan balances auditados. El Estado no rinde cuentas, enfatizó el legislador Cesarrón. Indicó que hay que fijarse en muchas de las empresas públicas que ni siquiera cuentan con estados financieros. Nadie va a venir a invertir ni administrar una empresa que no tiene un estado financiero. En el debate también se habló sobre el estado de situación. Patricio Donoso puso en discusión los activos de las empresas públicas. No tenemos la menor idea de los activos de esas empresas. Activos regados por toda la geografía nacional. Durante la discusión también se abordaron otros aspectos como las ventajas de fomentar el desarrollo integral del Estado, satisfaciendo las necesidades de los habitantes. Me gusta bastante el aspecto de los objetivos, que justamente hacia eso debemos ir. De su lado, el asambleísta Fausto Terán indicó que estamos lejos aún de competir con lo privado. Precisó que es necesario evaluar cómo se maneja internamente el sistema auditor. ¿Con qué datos va a ser la auditoría externa? Si aparte de la empresa mismo, todos los funcionarios, los servidores públicos no cumplen su labor. El documento aprobado por el Pleno pasará a manos del Ejecutivo para su sanción favorable o veto total a la normativa, que entre otros aspectos plantea evitar la corrupción, fortalecer la transparencia en el sistema público y generar una cultura permanente de auditorías a los estados financieros de las empresas públicas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República disponga la intervención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el corredor vial que une a los cantones de Guayaquil, Machala y Huaquillas. A través de una resolución, el legislativo solicitó celeridad y el cumplimiento de los plazos establecidos para la culminación de los tramos Naranjal, Tenguel, Tillales, Río 7, pertenecientes al mencionado corredor. Para el efecto, el Parlamento requiere de las autoridades involucradas elaborar un cronograma de actividades del que se informará al Pleno del Parlamento en un plazo menor a 90 días. La proponente de esta resolución es la legisladora Patricia Enríquez. Un exhorto ahora de que se termine la concesión, que se vigile esa concesión, que se haga esa concesión, que se entregue esa concesión a alguien, alguna empresa nacional, internacional, pero que se lo haga y que la carretera o vía de primer orden se termine como en forma adecuada, porque tenemos que darle seguridad a las personas que transitan por ahí y no podemos permitir más muertes, más vidas perdidas. Y a continuación, amigos, es momento de una pausa. Al volver, más noticias aquí en esta, la emisión estelar de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Desde la Asamblea Nacional hacen un balance del cumplimiento de los mismos y sobre la situación que atraviesan grupos vulnerables como las personas privadas de libertad. A propósito de la conmemoración de los 71 años del Día de los Derechos Humanos y a un año de la creación del grupo parlamentario en la materia, se hizo una evaluación sobre el estado respecto de los derechos humanos en el país. Nuestro balance, lamentablemente, no es un balance optimista porque en este país se violan todos los días los derechos humanos. Se maltrata a los niños, se maltrata a los jóvenes, se vulneran sus derechos. En este país hay femicidios todos los días. Yo creo que todo el mundo estamos invitados, convocados a prevenir estos actos de discriminación
Asimismo, y junto con la delegada de la Defensoría del Pueblo, analizaron la prevención de la tortura, tratos crueles o inhumanos o degradantes como obligación del Estado frente al derecho a la vida e integridad personal. La Convención contra la Tortura, que es del año de 1986, en el artículo 1, define que es todo acto en el cual exista intencionalidad del acto, que sea realizado por un funcionario público a instigación suya con su consentimiento o aquiescencia o aprobación. Explicó, por ejemplo, que existen muchos incumplimientos en el trato humanitario a las personas privadas de la libertad, en donde varias atenciones vulneran sus derechos. Ya es básicamente un tema de ya una vulneración de derechos. Lo que hemos hecho desde este ámbito es registrar en nuestros informes ese tipo de situaciones y recomendar que se sujeten a los protocolos. Uno de los derechos que tienen las personas privadas de libertad es el tema de la propiedad. Entonces, la intervención en la requisa debe respetar eso, poner temas de lineamientos. Se ha hecho observaciones a la Policía Nacional en relación a ese tipo de intervenciones. Hemos hecho recomendaciones inclusive al tema de realización de revisiones invasivas. Nosotros vemos que en el año de 1989 habían como cerca de 6.900 PPLs. Estamos cerrando el 2019 con 40.000. Y un poco más, porque esas cifras son de marzo. Entonces, vemos que hay un problema. Puede ser la ausencia de una política criminal que evite o que atienda las causas del tema del delito. El Día de los Derechos Humanos se conmemora cada 10 de diciembre desde 1948. Así lo aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas, fecha insigne de un ideal común por el que los pueblos y naciones reflexionan sobre el respeto a los derechos y libertades. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La secretaria anticorrupción Dora Ordóñez acudió a la Fiscalía para rendir su versión sobre la denuncia de supuesto peculado contra la legisladora Doris Solís dentro del proceso de investigación del caso Coopera. Ordóñez dijo que según el informe de la Contraloría, la funcionaria habría perjudicado al Estado en $5,5 millones. La denuncia desde la Secretaría Anticorrupción fue presentada el 31 de octubre del presente año por un supuesto peculado que estaría efectuado por la actual asambleísta Doris Solís, cuando ejercía como ministra de Inclusión Económica y Social, al autorizar al Instituto de Economía Popular y Solidaria la compra de Coopera. La titular de la institución anticorrupción, Dora Ordóñez, fue llamada este lunes a Fiscalía para rendir su versión sobre el caso. Se transfirieron recursos sin contar con la justificación legal para que esto proceda. Las sanciones, y esperamos que así se dé, tienen que provenir de una investigación que se lleva a cabo y que esperamos, y así lo hemos identificado, se dé de manera expedita, evitando quizás que tengamos otra persona prófuga de la justicia. ¿Cuál sería el delito? Un posible peculado. Paralela a esta denuncia, la Contraloría General del Estado elaboró un informe que dictamina responsabilidades penales contra la asambleísta por el mismo caso. Que la Contraloría ha determinado indicios de responsabilidad penal por $5,5 millones en la adquisición de los bienes de esta cooperativa que ya se disolvió. Sobre esto se pronunció Doris Solís. Ella dice que informará a la Organización de Control y Sanción los datos sobre el caso y que no incurrió en los hechos en los que se le acusa. Lo único que yo hice como ministra del MIES en el mes de enero del 2014 fue una resolución administrativa autorizando que el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que es adscrito al MIES, participe en un concurso público de licitación de los bienes de la cooperativa que quebró por los malos manejos de sus socios. El caso está en Fiscalía y deberá ser analizado y resuelto por esta institución. Se espera que en los próximos días se convoque al asambleísta para que rinda su versión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Hasta este jueves se prevé que la comisión ocasional que analiza los hechos ocurridos durante las manifestaciones de octubre apruebe el informe que deberá ser puesto a conocimiento del Pleno. Los comisionados analizan las recomendaciones que dictaminarían si hubo uso excesivo de la fuerza, un posible golpe de Estado o violencia organizada. El informe de la comisión ocasional que investiga los hechos ocurridos durante las manifestaciones de octubre está casi listo. Los comisionados analizan las conclusiones y recomendaciones que pondrán a conocimiento del Pleno del Parlamento. ¿De cuáles fueron las responsabilidades
del Estado como garante de los derechos, que constitucionalmente está consagrado así. Y comprender que el Estado no es el gobierno nacional, sino todas las funciones. De igual manera, desde los actores del paro, la vulneración de otros derechos implica infracciones que caen quizás en delitos. Los asambleístas debaten para llegar a acuerdos sobre lo ocurrido en octubre pasado. El asambleísta Héctor Yepes considera que hubo violencia organizada y que esto debe incorporar en el informe. Hay violencia organizada y eso de ninguna manera puede confundirse con la legítima protesta social. Y aquí hay que exigir que eso se investigue judicialmente y se sancione a los responsables. Lo mismo cree César Ron, quien manifestó que los 3 ataques a la Contraloría deben ser investigados para dar con los culpables. Estas acciones tendrán consecuencias dentro de las investigaciones que tendrá que llevar adelante la justicia a través de la Fiscalía General del Estado y determinará en su momento, previo a la indagación previa, autores, cómplices, encubridores y responsabilidades de orden penal. Mientras que la legisladora Doris Solís plantea que se incorpore el último informe enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre otorgar medidas cautelares a favor de los 3 actores políticos de la Revolución Ciudadana, que actualmente están privados de su libertad por supuestos actos de corrupción. Solicitaría que oficialmente se integre las resoluciones de la CIDH pidiendo al Estado ecuatoriano medidas cautelares para las personas que están con prisión preventiva, digamos, desproporcionada y otros mecanismos frente al Estado ecuatoriano. Unificando estos planteamientos, la Comisión Ocasional presentará un informe con conclusiones y recomendaciones que deberán ser debatidos por los 137 asambleístas y así tomar decisiones. Los comisionados también pretenden que este informe sirva como insumo para los organismos de control y sanción que investigan los hechos ocurridos durante el paro nacional. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En la Asamblea Nacional hubo reacciones luego que la Corte Constitucional días atrás dictaminó la inconstitucionalidad total del proyecto de ley orgánica de registro de violadores, abusadores y agresores sexuales. El proyecto de ley conocido como REVAS tenía el objeto de convertirse en una herramienta legal que registre a las personas que han cometido delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes, para inhabilitarlas de trabajar en actividades que se relacionen de manera directa con este grupo de atención prioritaria. Una vez superados los debates, el Ejecutivo vetó el proyecto y consultó a la Corte la constitucionalidad del mismo, respuesta que resultó desfavorable para el proyecto, pues la Corte dictaminó inconstitucionalidad total por ser discriminatorio hacia una persona con base en el pasado judicial. El presidente del Parlamento, César Litardo, lamenta esta decisión, pues la Asamblea Nacional trabajó en este proyecto en beneficio de los menores. Lamentamos que haya sido así, me parece que era una ley importante para el Ecuador el tener un registro que permita identificar a los violadores de menores de edad, era importante, pero también tenemos que ser respetuosos de lo que establece la Constitución y la ley. Sentir que comparte el legislador Esteban Torres. Él es parte de la comisión que tramitó esta iniciativa y considera que con este dictamen de la Corte lo que le queda al Parlamento es archivar el proyecto. Realmente cierra la puerta a la Asamblea. Y por eso entiendo que el día de mañana o el día miércoles la Comisión de Justicia propondrá ya a la Asamblea el archivo del proyecto, porque no hay mucho que hacer. De su lado, a la proponente del proyecto de ley Lourdes Cuesta le sorprende esta decisión, pues en regiones de América Latina con legislación similar a la ecuatoriana se cuenta con leyes como la que ella planteó. Es lamentable lo sucedido. Cuando nos están diciendo que archivemos la ley REVAS porque estamos discriminando por pasado judicial, nos están diciendo a los padres, a las madres, a los tíos, tías, abuelos, que quien administra la guardería de nuestros hijos, de nuestros pequeños, puede ser un violador. La Corte Constitucional determinó que este proyecto es discriminatorio, según el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución, que escribe que nadie podrá ser discriminado por, entre otras razones, su pasado judicial. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional recibió una propuesta de reformas a la Ley Especial Amazónica que busca garantizar la distribución y utilización de los recursos para la región. El proyecto fue entregado por el asambleísta Eliseo Azuero.
Según el asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Eliseo Azuero, la propuesta de reformas a la ley amazónica busca mejorar la distribución de los recursos para la región con el fin de mejorar aspectos que necesiten cambios. Aspectos que tienen relación con la utilización mucho más efectiva de los recursos que hoy son bastante importantes, que llegan a la Amazonía, para que lleguen en condición de crédito, para actividades con alto contenido de conservación ecosistemática de la región amazónica. Con la reforma aseguró que se busca el financiamiento para la creación de universidades. Para que exista financiamiento para la educación superior, fundamentalmente en lo que tiene relación con la creación de las universidades amazónicas y la vialidad, que hoy por hoy no la tenemos y que fue un derecho que tuvo la Amazonía en su momento y que fue eliminado en Montecristi. El legislador entregó el documento al presidente de la Asamblea y pidió que se lo trate con celeridad. Daremos la celeridad al caso y seguramente estaremos abiertos a que en el debate, en el proceso en el cual esta ley tenga que procesarse en la Asamblea Nacional en todas sus instancias, recibiremos los aportes, mejoras y comentarios que permitan hacer una ley mucho más eficiente. El documento deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa y en lo posterior ser remitido a una comisión para su respectivo tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y les contamos que el próximo lunes el Grupo Parlamentario Fronterizo votará el informe sobre el seguimiento y aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, vigente desde hace más de un año. Son 14 observaciones que plantea el grupo en los que se ratifica un incumplimiento en varios aspectos en favor de las provincias ubicadas en el cordón fronterizo. Son 14 las conclusiones generales que plantea el Grupo Fronterizo a la ley creada para favorecer a las provincias ubicadas en la frontera, entre las cuales plantean, por ejemplo, la aplicación del modelo de equidad durante 9 años no ha disminuido la brecha fiscal, conforme lo demuestra el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que ubica a Ecuador como uno de los países más desiguales. La ponderación legal del 150% a favor de la población fronteriza no incide significativamente en la redistribución de los ingresos para los GATS. La Ley de Desarrollo Fronterizo no desarrolla los lineamientos que promueven un modelo económico para la frontera. Existe poca planificación de política pública. Eficiente rol del ente rector de planificación. Incidió en que no se conformen los comités territoriales intersectoriales. La titular del grupo, Silvia Salgado, explicó que el tema económico seguirá siendo una deuda pendiente. Sí, atención preferencial, la planificación para el desarrollo, ¿sí? La cultura de paz y el desarrollo socioeconómico. El asambleísta Rubén Bustamante también coincidió con este criterio. Indicó que la ley pone en evidencia el incumplimiento de recursos y mayor planificación para la frontera. A lo mejor la zona, se me ocurre la zona blanca, que no sea solamente del lado del Ecuador, sino que el Perú o Colombia establezca también una zona de equilibrio económico y social. Con respecto al incumplimiento de las funciones de las entidades a cargo del desarrollo de la frontera, habló el legislador Diego García. Realmente hay muchas falencias. Hay desconocimiento inclusive de los alcaldes, de los prefectos, de los presidentes de los gobiernos parroquiales. Hay un desconocimiento total de lo que existe, primero que existe la ley y luego lo que implica la ley. El próximo lunes el Grupo Parlamentario Fronterizo votará el informe con conclusiones y recomendaciones que serán puestos a conocimiento ante el Pleno. Dicho informe será remitido a las instituciones ligadas al tema. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Desaparecidos aún no define algunos puntos propuestos por el Ejecutivo en el veto parcial a la Ley de Desaparecidos. Uno de ellos sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y respuesta a las víctimas indirectas. Algunos legisladores consideran que se le restan funciones al Ministerio de Gobierno. Uno de los planteamientos del Ejecutivo continúa generando debate en la Comisión Ocasional de Desaparecidos, pues en el veto plantea se revise la integración del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, extraviadas y respuesta a las víctimas indirectas. La propuesta de algunos legisladores es que se mantenga lo que dice el texto original, es decir, que lo presida el Ministerio de Gobierno. El legislador Absalón Campoverde lo explica. El Ejecutivo lo que hace es plantear 3 niveles. Donde en el primer nivel, por ejemplo, le pone a la Fiscalía, al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Derechos Humanos y un representante de los organismos sociales. El segundo nivel está manejado por el Ministerio de Gobierno como órgano rector, que como lo habíamos planteado nosotros, y el tercer nivel pues nos habla ya de las unidades especializadas.
Según el legislador, se mantienen los mismos integrantes del sistema. Son 14 instituciones que serán parte. Que no cambia nada, la estructura no cambia. Si cambiara la estructura, pues bueno, yo también hubiera dicho no. Hay que analizar las competencias, dijo en cambio el legislador Jaime Olivo. Niveles de operatividad manifiestan que no guardaría relación con las funciones que debía tener las diferentes instituciones, pero yo considero que lo hace más por el sentido económico y por el sentido de eficacia, eficiencia. La propuesta del Ejecutivo observa 40 artículos del proyecto, en su mayoría planteamientos en la redacción del documento. La Comisión Ocasional prevé, una vez que se publique en el registro oficial, trabajar en el reglamento y seguimiento a las fiscalías provinciales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en otros temas, la Asamblea Nacional y la Fundación Hans Seidel firmaron un convenio marco que tiene como objetivo establecer lazos de cooperación en temas de interés mutuo, orientados al servicio de la democracia, paz y desarrollo. Las partes se comprometieron a fortalecer el sistema de evaluación de leyes, gobernabilidad y control político. Necesidad de evaluar el trabajo legislativo, porque al final el hacer una ley son recursos públicos y que estos recursos públicos tienen que tener un proceso de fiscalización y auditoría, porque no podemos permitir que recursos públicos que se usan para generar o para realizar un proyecto de ley luego no tengan el impacto o se cumplan a cabalidad. Queremos que sea la continuidad a largo plazo y una cooperación, el inicio de una cooperación muy exitosa entre la Asamblea y la Fundación y esperamos que podamos aportar. Y el ambiente navideño ya se vive en la Asamblea Nacional, luego que la noche de este lunes se realizó el encendido de luces del árbol de Navidad de la institución. La entonación de villancicos a cargo de varios grupos musicales acompañó este evento. El presidente de la legislatura, César Litardo, resaltó esta fecha, al tiempo que hizo un llamado a la paz y a la unidad. Esto tras recordar y rechazar una vez más las protestas de octubre pasado. Decirles que en estas vísperas de nuestras fiestas, que tengamos la posibilidad de recibir la bendición de Dios, de que en esa bendición venga primordialmente la salud, que es fundamental para poder hacer nuestras actividades de vida, y que encontremos en este momento esa reconciliación, que el país encuentre la reconciliación que necesita para salir adelante, y que cada uno de nosotros en nuestros hogares, con nuestras oraciones, podamos ser cada día mejores personas. Así que ojalá y espero que así sea, disfrutemos en familia, disfrutemos con nuestros seres queridos y que en este inicio podamos buscar mejores días para todos. Y concluye así, amigos, la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.